Y quiero invitarles en esta mañana, vamos a estudiar el libro, el capítulo 8 del libro de Esther. Y hoy vamos a mirar, bueno, esa es una historia conocida, entonces de pronto no voy a leer todo el capítulo, pero sí voy a hacer referencia a él. Vamos a trabajar el tema de la oración y quiero hablar sobre un título que le he dado a la exposición esta mañana y es Entre la tristeza y la alegría. ¿Qué sienten ustedes cuando escuchan las noticias de Colombia y del mundo? Por ejemplo, los incendios forestales, la inseguridad del país, las tragedias del invierno, en Colombia los puentes que se caen, la gente que pierde sus negocios porque no hay paso de camiones o los camioneros que tienen que quedarse en semanas atascados, todas las marchas que por una o por otra razón surgen, las tragedias del invierno, los niños en las comunidades indígenas que se mueren de hambre, las reformas laborales, de salud, las reformas tributarias, todas las leyes debatidas en el Senado y en el Congreso, las que se debaten, las que se aprueban, todo este crecimiento de la agenda LGTBIQ, los ataques, por ejemplo, en Colombia a los policías y soldados, la explotación sexual, o si pasamos a otras esferas del mundo, la muerte, por ejemplo, de un candidato presidencial en Ecuador, la guerra en Ucrania, y bueno, a eso podríamos seguirles diciendo y recordando, y podríamos colocar etcétera, etcétera, etcétera. Cuando escuchamos estas noticias nos preguntamos qué podemos hacer, y creo que hay algunas posibilidades que usted y yo podemos tomar. Una es el aislamiento. No quiero escuchar, no quiero enterarme de nada. Yo ya conozco varias personas que dicen, no, eso me hace mucho daño, entonces he preferido no escuchar noticias. Otra posibilidad, cuando escuchamos y nos enteramos de todo esto, es la posición del periodista. Y es observo, escucho lo que está pasando en Colombia y lo que está pasando en el mundo y hago análisis de las noticias. Y hacemos todas las propuestas y los debates sobre lo que creemos que se debería hacer. Otra posibilidad cuando escuchamos las noticias es la del individualismo. Y es, ay, qué tristeza, pero gracias a Dios no es con nadie de mi casa. Todos los míos están completos, no es conmigo. Otra posibilidad es la depresión y es una tristeza muy profunda por la situación del mundo y del país y creer que no hay solución. Otra es la de la inclusión y es que, ¿qué puedo hacer? Si puedo hacer algo para cambiar estas realidades, porque soy parte de esta realidad. El libro de Esther precisamente nos cuenta la historia de los judíos que fueron deportados a Babilonia y de los que han decidido no regresar a Judá. Siguen viviendo allí en el exilio mientras otros están regresando a reconstruir las murallas, el templo y la nación como tal. Y cuando usted lee el libro de Esther, que es muy conocido entre el mundo creyente, pues nos damos cuenta de cómo Esther llega al reino, la forma de Dios defenderlos de la muerte y el decreto que había contra ellos. Ya sabemos toda la historia, esta historia que se han hecho hasta películas y la intervención de Dios en medio de sus realidades. Y es muy interesante cómo precisamente Dios actúa en medio de la historia. Por eso, a la luz del capítulo 8 del libro de Esther, quiero hablarles cómo entre la tristeza y la alegría vivimos el suspenso de la intervención divina. Y quiero leer solo algunos versículos para contextualizarnos. Capítulo 8, versículo 1 dice: aquel mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le había revelado lo que era él para ella.
Entonces el rey se quitó el anillo que había recobrado de Amán y se lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Esther habló de nuevo delante del rey, cayó a sus pies y llorando le imploró que impidiera los propósitos perversos de Amán el agageo y el plan que había tramado contra los judíos. El rey extendió hacia Esther el cetro de oro y Esther se levantó, se puso delante del rey y dijo: si le place al rey y si he hallado gracia delante de él, si el asunto le parece bien al rey y si yo soy grata ante sus ojos, que se escriba para revocar las cartas concebidas por Amán, hijo de Amedata, el agageo, las cuales escribió para destruir los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podría ver yo la calamidad que caería sobre mi pueblo? ¿Cómo podría yo ver la destrucción de mi gente? Entonces el rey Asuero dijo a la reina Esther y al judío Mardoqueo: miren, he dado a Esther la casa de Amán y a él lo han colgado en la horca porque extendió su mano contra los judíos. Ustedes pues escriban acerca de los judíos como les parezca bien, en nombre del rey, y séllenlo con el anillo del rey, porque un decreto que está escrito en nombre del rey y sellado con el anillo del rey no puede ser revocado. Quiero hablarles en primera instancia sobre la tristeza mientras esperamos la intervención divina. Y el libro, pues los 7 capítulos anteriores nos ha venido contando acerca de cómo este hombre levantó su corazón contra los judíos, manda por medio de él mismo y de la intencionalidad que él tenía para destruir a los judíos, pues le pide al rey que haga un decreto y el rey, como sin percatarse de lo que estaba pasando, le firma el decreto y hay un decreto precisamente contra ellos. Después de decirle que él precisamente quiere destruir a los judíos, pues sabemos cómo Amán es denunciado y es ahorcado, y el rey entonces ahora le entrega a Esther y a Amán la casa, los bendice y les posiciones de privilegio en el gobierno. Esther le cuenta precisamente al rey su parentesco, el parentesco de su tío Mardoqueo, y pues él es nombrado aquí para administrar y para ayudar en todo el proceso del palacio. Todos estos cambios nos están mostrando acerca de la restitución. ¿Y restitución por qué? Pues por la vergüenza, la angustia, el dolor, la humillación que ellos han tenido. Ahora, si nosotros nos quedáramos hasta ahí, diríamos qué chévere, ¿no? Esther y Mardoqueo están bien, están en el Palacio Real, han recibido una casa, les han extendido la gracia, les han dado posición de autoridad, están bendecidos. Podrían, igual que nosotros cuando escuchamos una noticia buena para nosotros, pues conformarse y quedarse tranquilos. En el palacio, pues nadie se atrevía a irlos a molestar porque precisamente ella es la reina, él es ahora el tío de la reina, pero aparte de eso tiene una posición de autoridad. Pero ellos entienden que no pueden quedarse con las manos cruzadas disfrutando de lo que ahora tienen. Ellos han sido puestos ahí, recordemos cuando el Señor le dice a través de Mardoqueo a la reina: y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Por qué? Porque igual sigue dándose la orden de muerte para el pueblo para el pueblo judío, y esa orden no ha sido revocada. Entonces la nación como tal en todo el imperio tiene desespero, angustia, preocupación, porque si ellos mueren no solamente es la destrucción para ellos, sino también para el rey a largo plazo de todas las naciones de la tierra. Y ustedes saben que el Señor tendría que nacer del Salvador. La muerte entonces traería sobre toda la raza humana y no habría oportunidad de salvación. Por eso la reina, a pesar de todo lo recibido, decide, precisamente como lo leemos aquí, hablar nuevamente al rey. Se postra delante de los pies llorando y rogándole que por favor cancele el decreto, que invalide ese decreto que antes, pues que está poniendo en peligro la vida de todos los judíos. Porque aunque Amán ha muerto, de todas maneras el decreto sigue vigente y no puede ser revocado. Por la historia, pues entendemos que el rey le extiende el cetro a la reina, ella se levanta,
y hace lo que Dios le ha entregado para que ella haga. ¿Y qué es? Es la intercesión por su pueblo. Es muy interesante cuando usted mira el texto, se da cuenta que hay varios sí condicional. Si le place al rey, si he hallado gracia delante de usted, si le parece, si soy agradable a sus ojos, por favor, revoque la orden de destruir a los judíos, porque es que yo, ¿cómo voy a ver la destrucción de mi pueblo? Y este es un ruego lleno de dolor, de angustia, de tristeza, de desesperación y de llanto. El texto nos dice que cuando ella le explica todo lo que está sucediendo, él lo que hace es darle la contraorden al decreto, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Le dice, mira, ustedes pueden escribir un nuevo edicto, un nuevo decreto, yo lo firmo, les doy mi autoridad, porque como ya hay un decreto, no puede ser derogado, pero sí podemos contraponer ese decreto. Todo lo que se usa en el libro de Esther es un lenguaje de intercesión. Ella está triste por su nación, por su pueblo, y por eso intercede con humillación. Y cuando el rey le extiende el cetro, este es un libro también lleno de mucha gracia. Y la gracia es favor, es misericordia. Y por eso la opción aquí para la nación es la expedición de un nuevo decreto. Creo que lo que nos modela aquí Esther y este libro es precisamente la propuesta del Señor para nosotros ante las dificultades de un país, de las leyes que se están levantando, del sistema cada vez más corrupto, de la violencia en nuestro país, de los niños, de la venta de jovencitas y todas las noticias que todos los días estamos escuchando tanto en Colombia como también del mundo. Creo que esta es la respuesta y la propuesta del Señor para una iglesia que necesita todos los días. Nosotros como pastores, como ministros, normalmente todos los días estamos escuchando a nuestra gente, pastor, ore por mí, tengo esta situación, vea, no tengo con qué pagar los servicios, mire mi situación de salud, mire la situación de mi hijo drogadicto. Todo el tiempo estamos escuchando también estas realidades. ¿Y por qué la intercesión es tan necesaria y es una invitación continua del Señor para nosotros? Porque interceder es colocarnos entre Dios y alguien en necesidad, es clamar, es rogar, es afligirnos y pedirle al Señor que cambie esas realidades de dolor, de angustia, de tristeza, de sufrimiento para las personas que están pasando realidades de dificultad. La intercesión, como nos muestra el texto aquí, y el capítulo 2 y 3, es hacerse o ha de hacerse con humillación, con humildad. A veces creemos que nosotros tenemos, como que nosotros somos los gobernantes y le decimos a Dios, Dios, haz esto y haz aquello, cuando nosotros nos presentamos delante del Rey Celestial, delante del Rey que es el Señor, el Creador, el Soberano, y Él tiene en su voluntad una corona y un cetro y Él puede decidir. Y Él es el Señor de todas las realidades sobre el mundo. La intercesión, cuando nosotros la hacemos, se apela a la voluntad de Dios. Otra vez, por los sistemas creemos que nosotros somos reyes y que hacemos decretos y que decretamos y que declaramos, cuando el que decreta es el Señor. Y cuando nosotros vamos a interceder, lo que hacemos es apelar a la voluntad del Señor y confiar en que en su gracia el Señor va a responder. Cuando observamos la escritura, no solamente a través de Esther, sino otros personajes, una y otra vez observamos cómo Dios buscó todo el tiempo intercesores para esas situaciones de calamidad. Cuando el pueblo, cuando la nación estaba en peligro, ¿no? Vemos a Abraham, vemos a Moisés, vemos a Ezequiel y todo el tiempo el Señor está diciendo, busco hombres y mujeres que hayan o que hagan vallado. Tristemente hay casos en los que no los encuentran. Y por eso cada vez que escuchamos las noticias o que nosotros mismos las tenemos que experimentar en situaciones de dolor, de tristeza, desesperación, normalmente a lo que el Señor nos invita es a intercesores, intercesores para salvar a las naciones, intercesores para salvar a las familias, intercesores para ver la gracia, la misericordia, la intervención del Señor en medio del mundo. Por ejemplo, una de las últimas noticias que hemos recibido es la situación de los inmigrantes, inmigrantes en África, en el Asia, en el Oriente, en Colombia.
Es increíble escuchar las noticias como unas personas dicen, hemos pagado 20 millones, 30, 40 millones para que nos pasen y poder regresar, ir a Estados Unidos y todo eso se lo han robado. Y esta es una situación supremamente crítica y cuando escuchamos a un refugiado que se monta en una barca huyendo de un país para pasar a otro, huyendo del hambre, huyendo de la guerra, es interesante escucharlos como lo único que quiere un inmigrante en la mayoría de las situaciones solo es vivir. Entonces, si miramos nuevamente en la intercesión, un primer aspecto de la intercesión es la tristeza. ¿Y cómo respondemos a esa tristeza o qué pasa en medio de la tristeza cuando escuchamos o sentimos o nosotros mismos somos los que estamos viviendo esta situación? Cuando miramos los versículos 9 al 14, nos dice que entonces fueron llamados los escribas, que ellos comenzaron a escribir el contradecreto que se llamó para mandarles a los judíos, a los sátrapas, a los gobernadores, a los príncipes, y dice que desde la India hasta Etiopía, ¿no? Los imperios más grandes, y en ese momento pues era el imperio más grande, 127 provincias, es como si fueran 127 naciones para mandarles a todos el decreto. Y el decreto precisamente, ¿qué les decía? Que tenían que ir con urgencia, que ellos podían no atacar, sino defenderse. Y si alguien llegaba para matarlos, entonces ellos podían defenderse y apoderarse de sus bienes, que tenían que estar preparados para vengarse precisamente de sus enemigos. Y en últimas, este decreto lo que buscaba era que ellos estuvieran preparados para defenderse de los enemigos. El decreto fue escrito en todas las lenguas, en todas las escrituras de los judíos, dependiendo del lugar donde estaban. Y es interesante porque dice que los mensajeros fueron enviados en caballos feroces, caballos veloces de la caballería real, que fueron mensajeros y carros muy, muy rápidos. En ese momento no habían aviones, no había Servientrega, no había 472, eran caballos. Y recordemos las distancias, según los historiadores se creen que había la distancia del imperio eran 4.800 kilómetros de largo y 2.400 de ancho. Es decir, las distancias eran bastante grandes. Y aunque Esther y Mardoqueo ya estaban protegidos porque estaban dentro del palacio, el resto de la gente no. Si el decreto estaba y ellos no sabían que podían defenderse, los otros podían atacarlos y matarlos. También el texto nos cuenta que el correo no llegaba de un día para otro. Básicamente el texto dice que se escribió en el año 23 de junio del año 74, el día 23 de junio del año 74, y el cumplimiento, es decir, el día del decreto del rey era el 13 de marzo del 473. Es decir, ellos tenían un promedio de 8 meses para llegar a todas las 27 provincias. Y entonces, ¿qué está sucediendo? Si pudiéramos imaginarnos un poco, yo creo que ellos, todo el imperio está en suspenso. Es decir, en 8 meses el decreto se va a cumplir y por lo tanto nosotros estamos expuestos a la muerte. Porque mientras ellos no recibieran la buena noticia que podían defenderse, ellos creían que ya lo único que esperaba era la muerte. Ahora, ¿el decreto qué dice? El decreto dice que efectivamente ellos pueden defenderse, que pueden matar, que pueden destruir y además apoderarse de sus bienes. Y este es un concepto del Antiguo Testamento que es lo que se llama o se llamaba la Guerra Santa. Y en este caso el rey daba la facultad a los judíos para reunirse y defender la vida. Era el día de la venganza. Ahora nos preguntamos cómo una orden tan dura así se puede hacer, ¿cierto? Pero otra vez este es un concepto manejado en los pueblos del Oriente en los tiempos del Antiguo Testamento. Y es que cada pueblo tenía un dios o dioses, y cuando ellos se peleaban, no solamente es que estaban peleando los filisteos contra los israelitas, por poner un ejemplo, es que es una guerra en la cual el pueblo que gana, no solamente gana el pueblo, sino que gana el dios de ellos. O viceversa, si el pueblo pierde, es el dios de ellos el que está perdiendo. Por eso aquí es una guerra de poderes, es decir, implícitamente en el libro de Esther hay una guerra de poderes. Y recordemos un poquito, ¿no? Que cuando Amán armó todo este plan contra los judíos era una guerra de generaciones, era una guerra santa.
Amán era descendiente de Amalek. Y esta era una guerra casada desde los tiempos cuando Israel había salido del desierto. Por eso Amán, descendiente de los amalecitas, trama una venganza contra los judíos. Lo que a él se le olvida es que él no está peleando contra un simple pueblo, y es el pueblo de los judíos, sino contra el Dios de los judíos, es decir, contra Jehová de los ejércitos. Una vez Amán muere, entonces los judíos están entendiendo que es Dios quien está peleando por ellos y que por eso ahora ellos se pueden defender. La orden o el decreto no dice vayan y ataquen a los descendientes de Amán, dice vayan y defiéndanse, peleen por sus vidas. Y esto es porque otra vez, aunque Amán está muerto, su líder está muerto, sus seguidores están dispuestos a defender a su líder, aunque él esté muerto. Este suspenso de esta historia se vivió no solo cinco siglos antes de que nuestro Señor viniera a la tierra, creo que se vive también ahora, desde la caída del hombre. Desde Génesis 3, los poderes contrarios batallan contra el pueblo de Dios. Por eso en todo el desarrollo bíblico encontramos una lucha de poderes, ¿no? Y es una lucha de la cual, digamos, somos conscientes muchos textos, pero quiero en este caso mencionar a Efesios 6, donde nos dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados en las regiones celestes. Y es que continuamente la creación está enfrentada a una guerra espiritual que nos mantiene en suspenso, porque todos queremos saber cuál es el final. Entonces, cuando estamos en esos debates o cuando el gobierno está en todos los debates, estamos en suspenso. Aquí, ¿quién ganará, no? ¿Quién impondrá precisamente su criterio y saldrá vencedor? Y por eso la intercesión termina siendo un tiempo de suspenso. Cuando usted ora por una persona enferma, cuando nosotros intercedemos delante de Dios por las realidades de nuestro país, cuando estamos orando por la guerra entre Ucrania y Rusia, estamos en suspenso porque estamos esperando la respuesta de Dios. Y cuando miramos a esto, otro profeta nos ayuda a entender, ¿no? Cómo, y es el libro de Daniel, dice la palabra que cuando Daniel se metió en oración delante del durante 21 días no hubo respuesta. ¿Por qué? Porque había oposición, pero que al final su oración había sido escuchada. Entonces, por eso entre la alegría o entre la tristeza y la alegría hay un tiempo de suspenso. Miremos ahora cómo llega la alegría. El versículo 17 del capítulo efectivamente nos dice cómo ellos fueron y obedecen todo lo que el Señor les manda. Y el versículo 16 dice, para los judíos fue día de luz, de alegría, de gozo, de gloria. En cada provincia, en cada ciudad y en cada lugar donde llegaba el mandato del rey y su decreto había alegría y gozo para los judíos, banquete y día festivo. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hicieron judíos porque había caído temor sobre ellos. ¿Cuál temor? El temor de los judíos. Entonces, lo primero que vimos es la tristeza de escuchar las noticias, ¿no? Después encontramos el suspenso, cómo ellos van y hablan y le dicen y van a estar ahí 8 meses en suspenso mientras llega el día que había dicho Amán era el día de la destrucción de los judíos. Pero ahora llega el momento de la alegría. Después de centrarse entonces en escribir el decreto, en enviar los correos caballunos por el mundo, Mardoqueo sale delante del rey con vestido real. Dice el texto que era de azul y de blanco, una gran corona, un manto de lino y púrpura, y que la ciudad precisamente se regocija y se alegra. ¿Y por qué? Porque esta noticia alegra al pueblo, porque saben que Mardoqueo, o que en la vida de Mardoqueo y de Esther están todos ellos representados. Y ellos tienen mucha alegría por esta coronación de Mardoqueo como virrey de la nación. ¿Y por qué la alegría para ellos? Es la alegría de poder tener la restauración de la monarquía perdida en el exilio. Es la alegría de sobrevivir como pueblo en medio de tantas dificultades.
Es la alegría de saber que su pueblo seguirá sobreviviendo para que llegue el Salvador del mundo. Es la alegría de ver la justicia, la protección y la intervención del Señor. Es la alegría de salir de las tinieblas de la muerte, porque ya tenían una lápida pegada sobre sus espaldas y poder salir a la vida. Es la alegría de salir del luto a la alegría. Es la alegría de saber que aunque están exiliados por su pecado, por su desobediencia, nadie puede destruirlos. Es la alegría de saberse restaurados como en tiempos antiguos, cuando la gente tenía temor de ellos, no por ellos, sino porque veían a Dios pelear por ellos. Saben, mis amados hermanos consiervos, que lo mismo sucede delante del Señor cuando nosotros intercedemos y vemos respuestas de su gracia, de su misericordia, de la intervención del Señor sobre países, lenguas, tribus y pueblos. Es la alegría de cuando intercedemos por personas en necesidad, en aflicción, cuando dejamos de pensar tanto en nosotros para pensar en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en nuestros departamentos, en nuestro país, en el mundo en el que el Señor nos ha colocado. Y es entender que cuando una comunidad, cuando un pueblo es salvado, todos somos salvados en ellos. Es la alegría de que cuando oramos por una iglesia, por una comunidad, por una crisis, todos somos bendecidos. Es la alegría de saber que alguien llega y nos dice, sabe hermano, cuando usted oró, yo sentí que Dios iba a responder y quiero contarles, quiero darles un testimonio de cómo hemos sido bendecidos. Dios me dio el empleo, Dios sanó a mi esposo enfermo, Dios hizo esto, Dios hizo aquello y poder glorificar al Señor. ¿Cómo hay alegría cuando vemos la intervención, la salvación, la restauración del Señor en determinadas circunstancias? Yo tengo un grupito de intercesión a los que normalmente les voy contando los lugares o las experiencias en las que necesito la oración y la intercesión de ellos. Hace 8 días iba a enseñar en un retiro de mujeres y yo estaba supremamente nerviosa. He pedido a los hermanos y a algunas personas les he dicho, yo no sé por qué tengo tanto susto. Eh, bueno, me sentía supremamente preocupada y sentía que eso no, como que no iba a funcionar, no sé por qué vino el enemigo como a atacar mi corazón y mi mente. Y mucha gente empezó a orar, a pedirle al Señor que interviniera pues en medio de estas mujeres. Y el Señor me ha permitido ministrar a muchas mujeres en retiros, pero este fue muy, muy particular. Y vi respuestas del Señor que a veces demoramos años en verlas. Por ejemplo, una mujer me dijo, pastora, yo quiero hablar con usted un momentico, y después de una comida me senté a hablar con ella y me dijo, mira, yo soy lesbiana. Tengo como 2 meses de estar asistiendo a la comunidad. El asunto es que yo soy casada, yo tengo pareja y me mostró su anillo. Yo soy oficialmente casada con esta otra mujer, pero yo siento que Dios ha estado hablando a mi corazón sobre esta realidad. Y fue poderle decir, bueno, en primera instancia, pues no hay lesbianas, hay gente con prácticas lesbianas. Que decir que eres lesbiana es decir que Dios te hizo así. Lo otro, la animé, quítate el anillo y haz el proceso de divorcio, pues, entre las sugerencias que le hice. Y fue tan increíble verla cómo se quitó el anillo, cómo después cuando se terminó el retiro me escribió contándome que había hablado con esta persona y le había dicho, esto se terminó aquí. Y fue ver intervenciones del Señor de ese tipo. Y yo sé que fue la oración de tanta gente clamando al Señor que interviniera de una manera especial. El tema era reavívanos y yo decía, bueno, ¿qué puedo hacer para que seamos reavivados? Pero cuando escuché testimonios como este que les estoy contando, solo podía alegrarme y gozarme en el Señor y decir, bueno, Señor, esta era una hija perdida y ha sido encontrada.
Y bueno, tantas cosas pasaron que realmente sorprendida y maravillada por la gracia y la intervención del Señor. Y creo que esto es lo que vivimos en la intercesión. Vivimos entre la alegría, la tristeza, el suspenso, mientras el Señor interviene. Por eso creo que en medio de tristezas, cuando escuchamos todas estas noticias, pues podemos tomar, ¿no? La opción de decir, no quiero escuchar ni enterarme de nada. No quiero escuchar noticias porque en algunos casos me da depresión, en otros casos me da mucha rabia. O podemos decir, no, pues analicemos, como hacen los diferentes noticieros, analicemos la noticia y si estuviera en mis manos yo haría esto, haría aquello, ¿no? O podemos sencillamente tomar la posición de ser individualistas. Ay, qué tristeza, sí. Mataron a esa mujer, sí. Incendiaron tal cosa, sí. Atacaron a los policías, pero no es conmigo. En mi casa todos estamos completos. O podemos llegar a depresiones tan profundas que decimos, no hay solución, no hay respuesta, nada se puede hacer. O podemos decir, sí, ¿yo qué puedo hacer para que estas realidades sean cambiadas? Y creo que hay muchas posibilidades y la más poderosa para mí, es pedirle al Señor que intervenga, que nos afligimos por esas noticias. Yo personalmente me aflijo, me da tristeza, pero eso me invita a interceder por la guerra en Ucrania, por esas familias que pierden su casa, que pierden su todo, a interceder por esa familia. Cuando en Colombia dan la noticia de un soldadito, de un policía, yo ni siquiera sé quién es, pero oro, digo, Señor, consuela a esa familia, interviene en esa mamá que está llorando, eh, que está sufriendo, ¿no? Entonces nos afligimos, es una parte natural de la intercesión, tener tristeza. Pero mientras viene la respuesta del Señor, entonces vivimos en suspenso. Cuando oramos eh, por las familias, por ejemplo, pastorales que están enfermas, ahí estamos en suspenso. Cuando hemos orado por el hermano Jorge o cuando oramos por César o cuando oramos, estamos en suspenso porque en últimas es, Señor, si tú quieres, si esa es tu voluntad, si hemos hallado gracia delante de ti, si en tu soberanía le vas a dar vida o lo vas a sanar o te lo vas a llevar, estamos en suspenso mientras llegan las respuestas del Señor. Y cuando vienen las respuestas, pues en algunos casos no es tan visible el gozo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero viene el gozo de saber qué fue la voluntad del Señor, que fue la voluntad en su soberanía, en su gracia y que nos ha escuchado, aunque muchas veces no sea conforme a lo que yo quiero. Y creo que la oración, que es la oración en este caso intercesora, es la que nos mueve a reconocer que en los tiempos de amenazas, de sufrimiento, de hambres, de explotación, de guerras, solo el Señor puede intervenir. En esta situación de los migrantes, en estas crisis que tenemos aquí en Colombia por todos estos hombres viniendo del mundo y de tantos explotadores, solo el Señor puede intervenir. Y creo personalmente que la iglesia y nosotros como pastores hemos sido puestos en una de las principales tareas que el Señor nos ha entregado y es interceder ante el único que puede obrar, ante el único que puede cambiar decretos. Aquí era un decreto de muerte. Nosotros también tenemos muchos decretos en contra de la empresa, en contra de la economía, en contra de la salud, en contra del trabajador, en contra del uno, en contra del otro. Pero solo el Señor puede levantar contradecretos para cambiar las realidades del país, de la familia, de la nación, de la iglesia y de nosotros mismos. Y cuando pienso en esto y a veces en tantas oraciones que yo he hecho durante años y años, especialmente, por ejemplo, por el país que no se han respondido como yo pienso y como yo quiero, o como esperaría que pasara,
Me anima un texto en Apocalipsis que dice que nuestras oraciones están en la copa del Señor, en la copa del incienso, y que las oraciones que aquí, en el presente y en el temporal no son escuchadas como pensaríamos que deberían ser, ellas no se pierden, ellas de todas maneras están ahí. Y la palabra del Señor dice que al concluir, cuando el Señor vuelva por segunda vez, esa copa se derramará y que esa copa del incienso son nuestras oraciones y que si en el momento aquí no fueron respondidas como nosotros pensamos, ese día serán usadas como señal y como elemento de juicio. Y eso me da esperanza a seguir intercediendo, a seguir muchas veces entristeciéndome por las noticias de los niños, de las mujeres, de las familias, de los inmigrantes, de las leyes, de los ataques, de la guerrilla o de los paramilitares, de tantas malas noticias que todos los días escuchamos. Soy llamada a entristecerme por esto y orar, seguir orando. Y mientras el Señor responde, vivir en suspenso de cómo será la respuesta del Señor. Y saber que cuando viene esa respuesta, viene la alegría, viene el gozo. Pero que aún, si no, esa oración no se pierde, esa intercesión no se pierde, porque igual están en la copa del Señor. Y por eso yo creo que en esta mañana el compromiso que el Señor nos da es a interceder, a no dejar de interceder, a interceder por los niños, por las mujeres, por los hombres, por los migrantes, por estas guerras que se han desatado en nuestro país del uno contra el uno, del otro contra el otro, por las leyes que se están dando. Somos llamados a ser intercesores y yo creo que esa es una de las tareas, por decirlo así, prioritarias de nosotros. Y entender que nuestra tristeza es cambiada por el gozo y que mientras eso pasa, pues estamos en suspenso. Y que si no es aquí, igual será en la segunda venida del Señor, pero que eso no se pierde, porque Dios siempre responderá a nuestras oraciones. Y que mientras el Señor nos responde, vivimos la tensión de estar entre la alegría, la tristeza, el suspenso, pero que nuevamente Dios siempre estará escuchando nuestra intercesión. Y quiere el Señor levantarnos y quiere el Señor invitarnos a hacer compromisos de intercesión por todas estas noticias y todas estas realidades que pasan en nuestro país. Y yo quiero que oremos. Señor, de esta mañana yo oro por tu iglesia, oro por los pastores, oro por nosotros, Señor. Tú nos has llamado a ser intercesores. Intercesores por un mundo perdido. Más de 5.000 millones de personas, Señor, no te conocen. Nos has llamado, Señor, a interceder por las realidades de guerra. Hoy oramos, Señor, por Ucrania, oramos por Rusia, oramos por esta guerra, Señor, que no mengua, Señor, y que sigue cobrando vida de hombres y de mujeres. Señor, ponemos en tus manos esta situación. Oramos, Señor, por los inmigrantes, por esos hombres y mujeres que huyen del hambre, que huyen de la guerra, que están buscando una estabilidad un poco mejor para sus familias. Oramos, Señor, por toda esta gente y esta crisis que estas semanas hemos tenido entre Colombia y Panamá. Aún, Señor, por la amenaza de Panamá de cerrar fronteras con Colombia, Señor. Ponemos esto delante de tu altar. Oramos, Señor, por los clamores que hoy se levantan en los barrios, en las veredas, en las ciudades, por tanta inseguridad en nuestro país. Ponemos delante de tu altar, Señor, la gente que hoy no tiene que comer, el desempleo en nuestro país. Oramos por todas las leyes, Señor. Dale la sabiduría al presidente, al Senado, a la Cámara, a los alcaldes, a los gobernadores. Oramos, Señor, por los ingenieros que hacen obras que se rompen en cuestión de nada. Oramos por tanta corrupción en nuestro país, Señor, que es sorprendente como dice la palabra, no hay quien haga lo bueno, Señor.
pero seguimos intercediendo porque reconocemos que el único que puede lanzar contra decretos eres tú. El único que puede salvar la iglesia, el único que puede salvar la familia, el único que puede intervenir en enfermedades incurables, el único, Señor, que puedes dirigir la vida de un país y mirar, Señor, lo que necesitamos hacer. El único, Señor, que puede dar la sabiduría para las elecciones ahorita el 29 de octubre, eres tú. Oramos por cada realidad, por las familias que hoy lloran, por las familias que hoy sufren, por las familias que viven en el campo atemorizados por la guerra, cuando no son los unos, son los otros, Señor, y solo tú puedes intervenir. Y oramos en esta mañana por aquel que está en alguna situación que nosotros ni siquiera sabemos, pero oramos por ellos. Oramos porque tú intervengas, Señor, esperamos de ti la gracia, la intervención. Y entendemos, Señor, que cuando escuchamos estas noticias nos entristecemos, nos afligimos por las realidades que tenemos que vivir. Y que por eso tú nos invitas a interceder. Y que mientras vienen esas respuestas, vivimos los suspensos de saber si sanarás, de saber si vendrá el empleo, de saber, Señor, si la ley será cambiada. Ahí nos obligas a depender de ti mientras llega la respuesta. Y una vez llega, Señor, pues esperamos que sean buenas noticias y que llegue la alegría, el gozo. Pero aún si no es así, Señor, de igual manera seguimos intercediendo y confiando en ti, porque nos mantiene la esperanza que el mundo no se acaba en lo temporal hoy, sino que esperamos la segunda venida tuya, Señor, donde tú actuarás con justicia y donde nuestras oraciones que no fueron respondidas en el aquí, tú las usarás para juzgar el mundo. Y por eso hoy, Señor, te alabamos y te bendecimos y te pedimos que nos des la gracia de interceder. Que esa sea, Señor, una de las más grandes responsabilidades nuestras como pastores y ministros tuyos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.